Hola, muy buenos días, feliz día del Señor. Qué bendición, qué gran privilegio estar con ustedes, saber que les tengo del otro lado de las redes, bendiciendo nuestras vidas. Por favor, háganos saber que nos están viendo o nos van a escuchar. Pongan sus comentarios, para nosotros es de gran ayuda y de gran motivación el que usted nos diga que está allí, que le agradó y haga los comentarios que usted crea pertinentes. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen a orar. Vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre bueno, Dios de gloria, te doy gracias por este día. Gracias, maravilloso Dios, por toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver, Señor. Bendice sus hogares. Como siempre te pido, entra con tu favor y tu gracia en el hogar de cada uno de ellos. Sea usted hoy, Espíritu Santo, revelación para nosotros y para ellos, Señor. Para todos, ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, así, Señor, como le fue abierto a aquellos discípulos de Emaús, para que ellos entendieran la palabra y entendieran el presente de todo lo que estaban viviendo. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos das el privilegio de predicar tu palabra. Bendice tu palabra por siempre en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy realmente esta semana muy contento. Creo que como iglesia en Venezuela, y creo que personalmente, hemos tenido una gran victoria en Venezuela. Y quiero hablarles de algo que he llamado volviendo a su encuentro. Volviendo a su encuentro. El domingo pasado hablamos de Dios toma la iniciativa. Y casi que esto es una segunda parte de Dios toma la iniciativa. Pero es volviendo al encuentro. Esta semana la iglesia, como iglesia en Venezuela, se levantó para orar en contra de un plan diabólico que había para el día 24 de junio, que es una de nuestras fechas patrias, hacer una especie de pacto de reentrega de la nación a principados y potestades demoníacas. Nosotros que fuimos advertidos proféticamente por Dios y con conocimiento de lo que iba a suceder, todo el pueblo se levantó en ayuno y oración. Hablo personalmente o particularmente de nuestra iglesia, Centro Cristiano Refugio de Vida. Hicimos un llamado a la oración, un llamado al arrepentimiento y a la humillación. Y durante todo ese día 24 estuvimos congregados, aunque fuera por internet o por las redes, estuvimos congregados orando en unísono para que lo que tenía que acontecer en el plano espiritual no aconteciera como había sido planificado por las tinieblas, sino que Dios triunfara. En el ámbito natural, ¿qué observamos? Bueno, que Dios hizo milagros. Uno de los lugares donde se iba a celebrar todo este asunto era en un lugar que se llama Carabobo, Valencia, por allá, bueno, no exactamente Valencia, pero Carabobo. Y resulta que ese día, aunque había sucedido otros días de esta semana, cayó realmente una tormenta. No fue que cayó una lluvia, no fue que comenzó a llover, es que cayó una tormenta. Cayeron árboles en la vía, etcétera, y eso por supuesto paralizó la iniciativa, en principio la retrasó, pero después, bueno, ellos se dieron cuenta de que el plan que habían urdido se había de alguna manera caído. De tal manera que nosotros sentimos, aparte de eso, al final del día y al día siguiente había una sensación de que algo había sucedido, de que aquello que había sido tan planificado, que habían traído inclusive brujos y hechiceros de afuera de Venezuela para que algo grande sucediera a nivel diabólico, parece que no había sucedido y que había sido derrotado ese plan de las tinieblas.
Entonces, de esa manera nosotros como iglesia nos sentimos bien como personas, como individuos que hemos decidido luchar en esta nación y que para nosotros es un asunto vital que las cosas cambien en Venezuela y que nosotros seamos fortalecidos y que tengamos el denuedo de predicar, de hablar de la palabra en medio de las circunstancias que sean. En ese sentido, para nosotros fue una gran victoria. Sin embargo, cuando hablamos de guerra espiritual, no podemos hablar de un día, de una oración, de una iglesia, de una determinación para decir esto fue lo que determinantemente influyó en la victoria final o en la victoria total. Yo no pienso que es eso. Yo pienso que en la guerra espiritual, cuando uno batalla por una nación, cuando uno batalla por cosas personales, siempre son una conjunción de cosas que vienen sucediendo. Es decir, lo primero que yo debo honrar, y creo que debemos honrarlos todos como iglesia, es todo el trabajo que hicieron los que nos precedieron en el Señor, orando por esta nación, intercediendo por Venezuela, pidiendo que el Evangelio corriera y que la gloria de Dios llenara la tierra de Venezuela. Esas oraciones que se hicieron 20, 30, 50 años atrás no cayeron en el olvido de Dios. Esas oraciones están allí. Inclusive el sacrificio que ellos hicieron por predicar, lo que les costó a tantos predicar, eso es algo que se acumula delante de Dios para producir resultados espirituales. Al igual que toda oración que ha sido orada por el país, que todo ayuno, que toda intercesión, que toda palabra profética declarada, todo eso hace una conjunción de cosas que hace que la victoria final sea obtenida. Sin embargo, y esto es lo que creo importante y quisiera que hoy nos afirmáramos en eso. Sin embargo, una guerra no es una batalla. Nosotros hablamos hoy y eso es lo que celebraba en Venezuela en junio 24, la batalla de Carabobo. Esa fue, digamos, la batalla decisiva o la batalla final para que Venezuela alcanzara su independencia. Sin embargo, cuando uno relee la historia, uno ve que el libertador Simón Bolívar no solamente perdió muchas batallas, inclusive perdió batallas que parecían decisivas. Él logró recomponerse e ir hacia adelante. Creo que nosotros como creyentes tenemos que estar claros en que Dios va a seguir librando batallas por Venezuela. Inclusive se habla que el 29 de este mes es otro día esencial, es otro día que por alguna razón espiritual van a volver a tratar de hacer estos pactos y tenemos que volver a levantarnos para seguir orando en contra de todo esto. Entonces hay que entender algo. Cuando se gana una batalla, no se ha ganado toda la guerra. Cuando se pierde una batalla, se puede uno recomponer y seguir adelante. Eso es una de las cosas que debe estar en nuestra visión. Lo segundo, creo que Dios tiene intenciones por encima de lo que vemos nosotros en lo que vemos inmediato. ¿Qué vimos en inmediato? Un gran triunfo espiritual, una unidad que se gestó en el país, no de ahora, que se viene gestando, pero que de repente Dios hizo a través de esa famosa oración de Jesús en Juan 17, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. De alguna manera hubo un encuentro espiritual donde logramos acordar quién era nuestro enemigo y batallar en contra de ese enemigo que eran las tinieblas. Eso es otra cosa que hay que entender, no es el gobierno, no es lo que quiere hacer este o aquel, son las tinieblas, es el diablo. Ese es nuestro enemigo contra el cual tenemos que hacer oposición. Pero lo otro que quiero decirle es que Dios tiene otras intenciones que van más a largo plazo, que no es solamente lo que estamos viendo. Y pienso, y es de lo que quiero reflexionemos el día de hoy.
es que Dios ha querido que nosotros levantemos un altar. Ese día no solamente sirvió para batallar, sino para levantar un altar. Y cuando levantamos un altar, estoy hablando de un altar, perdón, de un altar que permanece. Parece que nosotros en los momentos difíciles oramos, intercedemos, ayunamos, hacemos una cantidad de cosas como para levantar un altar, pero después el altar parece que lo olvidamos, lo dejamos de un lado. ¿Ok? Y seguimos adelante. Y cuando volvemos a tener otro problema, volvemos al altar, lo volvemos a levantar y decir, Señor, aquí está el altar. Volvemos a ayunar, volvemos a buscar de Dios, volvemos a leer. Entonces, esta vez, Dios está tratando de que volvamos a su encuentro. De que volvamos los ojos a Él y que entendamos, no se olviden del altar. Han levantado un altar. Yo he hecho que en unidad ustedes levanten un altar. Quiero que entienda algo, no se puede levantar un altar nacional si no hay un altar en tu corazón y en mi corazón. Donde primero se levanta el altar es en nuestras vidas. Por eso Dios dice que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable. De hecho, la palabra altar viene de una palabra hebrea que significa lugar de sacrificio. Lugar de sacrificio, donde levantamos un lugar para sacrificar. ¿Qué sacrificamos? Ya no sacrificamos animales, ya no sacrificamos cabritos, ovejas, pero sacrificamos nuestras vidas. Damos a Dios de lo que nos cuesta en ayuno, en oración, en entrega. Eso es levantar un altar. Y quiero comenzar con un ejemplo que es la historia de Jacob. Quiero hacerles una recomendación muy personal. Por favor, cuando esté en su casa, o cuando tenga el tiempo, mejor dicho, lea Génesis 32, 33, 34 y 35 completo. Y eso les va a dar un panorama de todo lo que le sucedió a Jacob y de lo que yo quiero hablar. Cuando usted agarra Génesis 32, dice aquí en la Biblia, como título, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Después dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel, es cuando finalmente dice la palabra, he luchado con Dios, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida, porque él hizo una pelea con Dios, Dios les desconyunta la cadera, etcétera, y es cuando él empieza a caminar cojo. ¿Se acuerda de todo eso? Eso es en Peniel. ¿Ok? El capítulo 33 es la reconciliación entre Jacob y Esaú. Y es muy interesante porque en ese momento Dios también levanta un altar. ¿Por qué? Porque él tenía mucho miedo de aquel encuentro con su hermano. Y cuando ve que los pasos que él toma de reconciliación, que la actitud de Esaú, de alguna forma ahí Dios intervino, entonces del contento, porque él inclusive había llevado a sus hijos y a su esposa, los había hecho cruzar el Jordán para protegerlos, porque él pensaba, mira, yo voy a morir en esto, Esaú no me va a perdonar. Pero eso que él tanto temía, un hermano que él creía se iba a encontrar con un ejército, encontró con un hermano con los brazos abiertos para recibirles. Entonces dice la palabra en Génesis 32:20, y levantó el altar al que llamó Eloé Israel. Ahora viene el capítulo 34, aquí viene interesante, parece que la historia cambia. ¿Okay? Y quiero que nosotros tratemos de comparar esta historia de Jacob con lo que nos está sucediendo. Hemos tenido una gran victoria. Hemos levantado un altar, pero la vida sigue. La pandemia sigue. Las dificultades en la nación siguen. Los problemas económicos siguen. El intento de seguir entregando y pactar esta nación con el diablo van a seguir. No se van a parar. Porque muchos están convencidos que al pactar con la nación, ellos van a poder seguir gobernando. Estoy hablando de las tinieblas. Porque cuando las tinieblas adquieren derechos en el país a través de los gobernantes, de los líderes espirituales y a través del pueblo, pues ellos tienen un ancla agarrando a la nación. Entonces, ¿qué sucede en el capítulo 34? Si usted va a su Biblia, usted va a ver que el título que dice es la deshonra de Dina vengada. ¿Qué sucede aquí? Se los hablo rápidamente. Dina era una de las hijas de Lea y de Jacob.
Y Dina es violada vamos a decir, por un impío, por alguien que no era judío. ¿Ok? Pero esta persona que la viola se enamora de Dina. O sea, hizo algo muy malo, pero después terminó enamorándose de ella y la pidió, bueno, yo pago lo que sea por ella, que es lo que se hacía en aquella época, ¿verdad? Se daban dotes, yo pago, y bueno, se trató de hacer. El mismo padre de este muchacho hizo una negociación con Jacob y le dijo, mira, yo te pago lo que sea, si quieres nos unimos como pueblo, tú puedes comprar mis tierras, tú puedes, bueno, y le ofreció de todo para que Dina permaneciera con su hijo. Y Jacob más o menos estuvo de acuerdo, pero, y aquí viene el pero, sucede que Simeón y Leví hacen un plan, son hijos de Jacob, y ellos planifican, porque ellos estaban muy dolidos por esa deshonra que se le había hecho a Dina. Y era una deshonra muy profunda en aquel tiempo, ¿ok? Igual que puede ser hoy en día que se violen una hermana de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de hacerse amigos y le dijeron al pueblo, bueno, si ustedes quieren que nosotros seamos sus amigos, les vamos a pedir que todos se circunciden, que todos los varones se circunciden para ser igual que nosotros, y entonces nosotros poderle entregar nuestras mujeres y ustedes entregarnos las de ustedes. El pueblo dijo, sí, nos vamos a circuncidar, todos los varones se circuncidaron. Cuando un hombre ya grande se circuncida, uno tiene cierto dolor, ¿verdad? Porque se le quita en carne viva una parte de su cuerpo. Entonces, en medio de ese dolor, Simeón y Leví de noche entraron e hicieron una masacre y mataron a todos los varones de aquella ciudad y de aquel pueblo. Y quiero que escuche en Génesis 34:30 en adelante, quiero que escuche la reacción de Jacob. Quiero que la escuche. Y Jacob le dijo a Simeón y Leví, ustedes me han creado un gran problema, fíjense. Jacob viene de superar un problema. ¿Cuál fue? Miedo de Esaú, voy a morir, no puedo salirme de esta venganza de mi hermano. Aquí viene otro problema. Acuérdense, le había levantado un altar, pero algo sucedió. Ustedes me han creado un gran problema, me han hecho Dios a los cananeos y a los fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Volvió el problema de antes. Volvió al problema de antes. Iba a ser destruido. Jacob, Esaú, iba a ser destruido. Levantó un altar. Pasó algo, la vida siguió, pasó un hecho y volvió al mismo punto. Se olvidó del altar. Una derrota. Por eso quiero que esté pendiente. De repente vamos a caminar por pequeñas derrotas o cosas que nos van a parecer derrotas, pero piensen algo, Dios está en su trono. Él está gobernando, Él es soberano por encima de todas las cosas. Y lo otro que quiero que observe solamente como observación es el reclamo que Jacob le hace a sus hijos. No les reclama el pecado, le reclama que lo deshonraron a él y el peligro que ellos crearon. Pero realmente, como padre, él tenía que haberle reclamado además el pecado que hicieron de la masacre que ellos cometieron. Y aquí quiero que comencemos a hablar de este altar. Génesis capítulo 35 del 1 al 14. Génesis capítulo 35 del 1 al 14. Voy a leer algunos versículos salteados. Dios le dice a Jacob, prepárate para ir a Betel. En algunas versiones dice, ponte en marcha, sube y quédate allí. Ponte en marcha, sube y quédate allí. Quiero que escuches esas tres cosas. Ponte en marcha, sube y quédate allí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Fíjense lo tremendo que Dios le dice. Hey, te has olvidado. Has vuelto a desesperarte, pero entiende que yo hice un milagro. Yo te sostuve, yo te protegí, yo puedo volver a protegerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo comenzando Dios con esto? Primero, mantén tu altar encendido.
No seas reactivo, no levantes un altar en la necesidad y te olvides. Levante un altar en la necesidad y te olvides. Mantén un altar encendido todo el tiempo. Lo segundo que te está diciendo Dios, no veas lo natural. Ve, ten visión de lo que yo estoy haciendo. Ve más allá, ve más allá. Entonces le da una instrucción y le dice, prepárate. Le dice, ponte en marcha. Lo primero que Dios le da a Jacob es una orden. Y la orden consiste de 3 o 4 cosas. Primero, ponte en marcha. Y esa orden es para ti, es para mí. Pongámonos en marcha. Es decir, tuvimos una victoria. Vamos a descansar. Wow, eso sí costó. Vamos ahora a relajarnos. ¡No! En lo espiritual no hay tiempo para relajarnos. En Venezuela no hay tiempo para relajarnos. En este tiempo que vivimos, no hay tiempo para relajarnos. Ponte en marcha, súbete, vuélvete. Y lo otro que le dice, que es muy interesante, porque dice y usa la palabra sube. Sube a Betel, sube a Betel. Recuerda que Betel significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios, es decir, vuelve a encontrarte conmigo. Pero le dice, sube, sube. ¿Se acuerda cuando Dios se le va a revelar a Juan? Le dice, sube acá, que yo he de mostrarte. Hay una posición espiritual que yo debo asumir, subir. Cuando, es muy interesante cuando Jonás trata de huir de Dios. Dice la palabra que Dios lo envía a Nínive, sin embargo, él toma la decisión de ir a Tarsis. Y entonces dice la palabra, y usa la palabra, descendió y fue a Tarsis. A veces nosotros descendemos. Entonces, ¿cuál es la orden de Dios? Sube y le da otra orden, quédate allí. Quédate allí, es decir, asume una posición espiritual. Nosotros tenemos una posición de victoria, no porque usted y yo la adquirimos. No, Señor, no es que nosotros hicimos algo, wow, qué gran victoria logramos, no. Es que nos posicionamos en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, bendito sea su nombre. Porque dice su palabra que Él tomó y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario y exhibiendo públicamente. Entonces, ya estamos caminando en una victoria. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Hacer oposición, pero tenemos que tener una posición espiritual. Y después dice, haz un altar, haz un altar. Es decir, te olvidaste, renueva conmigo el altar, renueva. Entonces y dice, en Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Es decir, recuerda tus victorias. Recuerda tus victorias, recuerda lo que yo puedo hacer. El problema a veces con nosotros es que nuestros conceptos de Dios son de muy corto plazo. Dios hace un gran milagro, pasa un tiempo y ya nos olvidamos. Y pensamos, sí, el Señor puede abrir el mar rojo, pero sanar esta enfermedad, no, eso es muy complicado, eso es muy complicado. Sí, Dios puede sacar agua de la roca, pero yo mejorar económicamente, no, eso es muy complicado, eso lo tengo que hacer yo tengo que ver cómo me las arreglo, cómo hago. Y cuando Dios nos dice, ¡hey! Escucha, vuelve y levanta un altar. Aquel Dios que se te apareció cuando huías de Saúl. Ese mismo Dios, ¿qué te está diciendo Dios? Bendito sea su nombre. Ese mismo Dios va a estar contigo. Ese mismo Dios no se ha ido. Y nosotros a veces caminamos como creyentes en victorias, derrotas, victorias, derrotas. Estamos arriba, mañana estamos abajo. Y Dios dice, no, mantén mi altar, enciéndelo, manténlo encendido, manténlo al Dios que se te apareció. Quiero que vaya por un momento conmigo a Primera de Reyes 18:30. Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él.
Tremendo esto. Acuérdense que aquí Elías es tipo de Dios. Elías es el profeta. Elías trae la palabra de Dios. Elías no era Dios, ni mucho menos, pero era un tipo de Dios. Entonces el profeta, ¿qué le dice? Acérquense, acérquense a Dios, acérquense a Dios. No se alejen. Tuvimos una gran victoria, vimos cosas. Y vimos, Dios hizo esto, mira la tormenta, mira cómo Dios volteó el carro, mira cómo estaban haciendo un mural y esto desapareció, mira cómo no lo lograban, mira cómo hacían llamas y se apagaban las llamas. Tremendo. Dios obrando a través de la oración de su pueblo desató un poder. Entonces viene Elías y se encuentra un gran problema. Pero ¿quiénes le pide él que se acerquen? A los que todavía no habían doblado sus rodillas a Baal. Acérquense. A los demás no los llamó. Esos eran los profetas, esos eran los que estaban en sus ídolos. Le dijo a ustedes, hey, acérquense. Y sigue hablando. En cuanto el pueblo se acercó, fíjense esto, en cuanto el pueblo se acercó, en cuanto el pueblo se acercó, nosotros creemos que Dios va a levantar el altar. No. En cuanto el pueblo se acerca, se levanta el altar. Y se puso, dice, él se puso a arreglar. Cuando dice acérquense, también dice preséntense. Aquí estamos, Señor. Preséntense delante de Dios. Como el soldado que dice, firme, aquí estoy. Estoy enrolado en el ejército de Dios. Preséntense. Entonces dice, en esta versión, en cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Dice, se puso a arreglar, se puso a restaurar. Pero la palabra que usa en hebreo también tiene una acepción que significa sanar. Sanar el altar. Sanar. Porque un altar enfermo es un altar que uno olvida. Restaurar. Y dice, porque había sido destruido, asolado, desmoronado, había quedado en ceniza, se había olvidado, estaba allí, pero se había desmoronado. Entonces había que restaurarlo, había que sanarlo, había que volver a levantar el altar y ahí está nuestro llamado. Y hay una cosa interesante que cuando Elías restaura el altar, y quiero que de esto esté pendiente, fíjense lo que dice, levanta 12 piedras, etcétera, preparó el toro y tal, pero hizo una cosa interesante. Dice el versículo 32 al final, hizo una zanja alrededor del altar. Hizo una zanja de separación. Es decir, todo lo que está dentro es mío. Todo lo que está fuera es de las tinieblas. Lo que está dentro del altar es mío. Lo que está fuera de las tinieblas. Tiene que haber separación del mundo, tuya y mía. Tuya y mía. Por eso no podemos contaminarnos con las cosas del mundo. No podemos tomar el poder de Dios y orar para que algo político suceda, confiar en cosas, sino confiar en lo que Dios va a hacer. Si Dios lo hace a través de políticos, maravilloso. Si Dios lo hace a través de circunstancias, maravilloso. Si Dios quita, maravilloso. Si Dios pone, maravilloso. Pero si no, seguimos confiando en Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, el altar seguía allí, pero estaba desolado. Entonces se recompuso el altar. Volvimos a levantar un altar. Hay dos cosas que tienen que suceder aquí, después del 24. El altar tiene que permanecer, pero tiene que permanecer con una zanja alrededor. Inclusive dice que las zanjas le entraban 30 no sé cuántos litros de agua. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Cristo es el que hace separación con el mundo, ¿verdad? Segundo, volvamos por un momento a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Primero una orden. Ponte en marcha, sube, quédate ahí a un altar. Entonces, Jacob asume una actitud. Fíjense el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Recuerde, los que están dentro del altar son de Dios, los que están fuera no me interesa. Entonces, había que santificar a todos los que estaban con él. Y le da estas instrucciones, le dice 4 cosas. Primero, remuevan los dioses ajenos que ustedes tienen allí.
Desháganse, dice esta versión, de los dioses ajenos que hay entre ustedes. Esto es sumamente interesante porque le está hablando a gente que está creyendo en Dios. ¿Cómo que deshazte de los ídolos? Ah, qué interesante. Pero además, la palabra en el hebreo significa remuévelo. Uno remueva algo que está establecido. Cuando uno va a remover una pintura, es porque va a quitar una pintura que está allí. No que por casualidad llegó, es que yo la coloqué allí. Le tengo que removerla para volverla a pintar, ¿verdad? Quiten, remuevan los ídolos. Y esto es muy interesante porque si usted va por un momentico a Génesis 31, vaya a Génesis 31, usted va a ver algo muy interesante. Voy a leer el versículo 19, Génesis 31, 19. Dice así: como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Por qué hizo eso Raquel? Labán era un hombre impío, tenía ídolos. Bueno, los hurtó y se los llevó. En el versículo 32, usted ve la respuesta de Jacob cuando Labán le reclama a los ídolos. Dice, pero al que encuentres con tus dioses en tu poder no quedará con vida. No sabía que Raquel se los había hurtado. No sabía que Raquel los tenía escondidos. E inclusive si usted sigue leyendo, usted ve que esos ídolos desaparecen en Raquel. Es decir, Raquel guardó esos ídolos. ¿Para qué? No lo sé, pero los guardó, los guardó. Y escúchame, esto es palabra de Dios para tu vida. Esto es palabra profética para tu vida. Hay ídolos que nosotros hemos guardado y que nos los hemos olvidado. Y que nos hemos olvidado. Algunas veces, escuche, yo lo he visto. Hay gente que tiene una virgencita. Entonces dice, oye Señor, yo sé que yo no tengo que adorar esto, pero me da dolor porque esto es de oro y yo lo voy a guardar. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Pero aparte de estos ídolos que son estatuas, que son dioses, ¿verdad? Hay otros ídolos que nosotros guardamos en nuestro corazón. Hay ídolos que nosotros tenemos allí. A nosotros idolatramos personas, idolatramos cosas, idolatramos el trabajo, idolatramos una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es la primera orden que da Jacob? Que debemos darle nosotros a nuestra propia vida. Deshazte de los ídolos. Aquellos que habíamos guardado como el de Raquel, ¿verdad? Pero también los nuevos, porque hay nuevos ídolos. Deshazte de todos los ídolos, deshazte de todos los ídolos, ¿verdad? Entonces, lo segundo, ¿qué es lo otro que le dice Dios, que dice Jacob en el capítulo 35? Primero los ídolos, después dice, purifíquense. Lo segundo, límpiense, hagan purificación. Literalmente en el hebreo dice, hagan expiación. Entonces, primero, quita los ídolos de tu vida. Quita todo aquello que te aleja de Dios en el sentido de adoración. Y para eso tienes que entrar en una reflexión, tenemos que entrar en una reflexión de nuestra vida. Pidamos por un momento, Señor, ora conmigo, te pido que me acompañes en esta oración, pero que la hagas tuya, que la abraces. Señor, revélame los ídolos que hay en mi vida. Revélame lo que tengo escondido, sea material o sea en el fondo de mi corazón. Revélame las áreas donde todavía, Cristo, tú no estás entronado en mi vida. Y ayúdame a cambiar. Te lo pido abrazando el altar hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Segundo, límpiense de todo pecado. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, decía David. Mira mi corazón y entiende, mira, analiza mis pensamientos, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que el Espíritu Santo entre y analice tu pecado, mi pecado, que hagamos purificación. Y después da una última instrucción que pareciese rara, dice cámbiense de ropa. Cámbiense de ropa. Quítense la ropa que tienen y obtengan otra ropa. En Lucas, capítulo 15, versículo 22. El hijo pródigo. ¿Qué es lo primero que hace el padre?
Pero el padre dijo a sus siervos, fíjense, el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, purifiquémonos. Señor, hemos pecado. Hemos pecado, Señor. El pueblo ha pecado. Purifíquense. Segundo paso, ¿qué es lo que el padre hace? Traigan la mejor ropa y vístanlo. Traigan la mejor ropa y vístanlo. Cámbiense de ropa. La actitud entonces, se la repito otra vez, remuevan los dioses, hagan purificación, muden vuestro vestido, cámbiense de ropa. Y cuando digo hagan expiación, es en la sangre de Cristo. No podemos salirnos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y después viene una acción. Volvemos a Génesis 35. Vamos a estar mucho en Génesis 35, ¿verdad? Cámbiense de ropa. Ve al versículo 3. Y preparémonos. Levantémonos y subamos para ir a Betel. Acuérdense que estaban abajo. Dios le dice, sube a Betel. Estaban abajo. Sube. Preparémonos y sube. Levantemos y subamos a Betel. Es decir, volvamos a la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios no es una iglesia. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Es decir, vuelve dentro de ti a levantar un altar. Levanta un altar. Pero un altar que permanezca. Un altar que no nos olvidemos más nunca de él. Levantemos y subamos. Dice, preparémonos para ir a Betel. Y sigue diciendo, allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Bendito sea su nombre. El jueves comenzamos un día de angustia y terminamos un día de gran victoria. Cuando Jacob comenzó un tiempo de angustia, voy a morir en manos de Esaú, voy a morir, pero terminó en victoria, levantó un altar. Ahora pasó lo de Dina, me van a destruir, y Dios dice, recuerda lo que hiciste, levanta un altar, levanta un altar. Y es interesante la expresión de Jacob, dice, allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Repite conmigo, voy a levantar un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Haz memoria de lo que Dios ha hecho de ti. Levanta un altar. ¿Cuál fue la consecuencia? Ve al versículo 5. Primero ve al 4, ellos hicieron lo que Jacob le pidió. Entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos. O sea, no era uno, no eran un poco, eran todos, eran muchos que habían en su poder. Y los zarcillos que llevaban en la oreja, porque ellos habían pactado. Y Jacob los enterró bajo la encina. ¿Qué hace Dios? El versículo 5, cuando salieron, y esto lo hizo Dios. Y por eso cuando yo levanto un altar, ¿qué pasó el 24? Levantamos un altar y Dios obró. No es que fuimos detrás, hicimos una caminata y no, aquí no va a haber esto. Bueno, hubo iglesias que fueron al campo de Carabobo, que oraron. Bendito sea Dios, y eso hay que hacerlo. Pero a raíz de esa oración, ¿qué sucedió? Dice, cuando salieron, el terror de Dios, no dice cómo, cayó sobre las ciudades de alrededores, y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Y Jacob y todo el pueblo que estaba con él llegaron a Betel, ciudad que está en la tierra de Canaán. Y Jacob edificó un altar y ese lugar lo llamó el Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¡Wow! Esto es tremendo. Dios obró. Queda establecido un altar
queda establecido un altar. Y quiero que termine viendo Génesis 35:14. En ese lugar Jacob levantó una señal de piedra, un altar, y como libación derramó aceite. Libación es una ofrenda líquida, una ofrenda de aceite. Si derramó, hizo expiación con aceite, hizo una libación, una ofrenda. Y usted sabe que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Tipo del Espíritu Santo. Entonces hay que levantar un altar donde el Espíritu sea revelación constante. Y cuando el pueblo tenga revelación constante, en ese tiempo, entonces vamos a poder hacer la guerra espiritual como corresponde. ¿La guerra está ya ganada? No. ¿Qué pasó el 24? Una gran victoria. ¿Todavía hay batallas, Señor? Claro que hay batallas. Hay batallas para no perder los territorios ganados. Hay batallas. Y hay batallas para seguir ganando los territorios que tenemos que ganar para la gloria de Dios. Hacer oposición. Entonces, ¿cuál era la intención de Dios? Escúcheme. Escúcheme porque esta palabra profética es para nuestra vida. La intención de Dios no era ganar esa guerra, no era que ganáramos, si era levantar un altar personal y nacional como remanente y que permaneciera. Y que en ese altar nosotros derramemos libación de aceite, es decir, que el Espíritu Santo esté presente. Quiero volver a esto. La intención primera de Dios era darnos una victoria, y una victoria visible, aún en el plano natural. Pero detrás de eso había la intención de Dios levantar un altar nacional. Oh Señor, que no nos perdamos esto, que no nos olvidemos y salgamos corriendo ahora a volver a tratar de conquistar espacios de esto, de cuánto, de político, de no sé qué, a orar por políticos, orar. Eso hay que hacerlo, siempre hay que orar, pero entender el poder lo tiene Dios, el altar es hacia Dios. La segunda intención de Dios con toda esta victoria era darnos visión, era darnos profecía en Proverbios. Capítulo 29, versículo 18 dice, cuando no hay visión, Proverbios 29, 18, cuando no hay visión, cuando somos cortoplacistas, es decir, tenemos una visión corta, ya logramos la victoria, qué bueno, ya lo hicimos, lo logramos, 24, ya. No, si ya se nos está hablando del 29, qué bueno, qué bueno que tenemos que seguir luchando, porque dice, cuando no hay visión, cuando no ve el futuro, cuando no planifico más allá, el pueblo se desvía. Y sigue diciendo, dichoso aquel que obedece la ley. En otras versiones dice, el pueblo se desenfrena, el pueblo perece. En una versión dice, el pueblo menosprecia. Que no nos suceda nada de eso, ni como nación, ni como remanente, pero tampoco como tú y yo, porque aquí estamos hablando de ti y de mí. Cuando no tenemos visión de lo que viene, escucha esto por favor, esto es palabra profética para tu vida. Cuando no tenemos visión de lo que viene, cuando no tenemos conocimiento, cuando no tenemos unción, cuando no tenemos preparación, porque ¿qué pasa si yo sé lo que viene? ¿Qué pasa si yo visualizo en el Señor lo que viene, pero no me preparo? Pero no tengo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción? Que el Señor me da capacidad, preparación para lo que viene. ¿Qué pasa? Nuestro presente se convierte en un caos. ¿Qué pasó con Jacob? Se olvidó del altar. Su presente se convirtió en un caos. No es que no van a venir problemas, pero ¿qué tenía que hacer Jacob? Cuando vio los problemas, primero Jacob cometió un error, no subió de una vez a Betel. Se quedó por allí vagando. No te quedes vagando, sube al altar. No te quedes vagando. Por eso, esto se llama volviendo a su encuentro. Volviendo a su encuentro. El presente se convierte en un caos. No permitas que después del jueves tu presente se vuelva a convertir en un caos. Problemas emocionales, problemas familiares, problemas de enfermedad, problemas económicos, todo eso puede estar allí. Pero entiende, ahora tienes un altar.
Y cuando el presente se vuelve un caos, no hacemos esfuerzos ni sacrificios porque no visualizamos el futuro como victoria. Solamente vemos el presente como derrota. Vivimos para el hoy, somos reactivos y tomamos malas decisiones. Escucha. Vivimos para el hoy, somos reactivos y tomamos malas decisiones. Nos frustramos, no tenemos esperanza. De tal manera que lo que va a pasar en tu vida requiere una visión a largo plazo, no a corto plazo. Este nuevo tiempo que estamos viviendo requiere visión espiritual. Requiere ver, y eso está en el altar de Dios. Eso está en la oración, en el ayuno, en el sacrificio de leer la palabra todos los días, de meditar en ella todos los días. Estamos viviendo un momento todavía muy difícil. No se ha solucionado todo. No se ha solucionado. Mire 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 11 al 13. Esto es una cosa reveladora. 2 de Corintios 6, del 11 al 13. Lo leo en esta versión. Dice así: ¡ay, Corintios! Está hablando Pablo. Les hemos hablado con toda franqueza y les hemos abierto nuestro corazón. Y aquí hablo de dos tipos de corazones: un corazón abierto y un corazón estrecho. No les hemos cerrado nuestro corazón, hasta que ustedes han cerrado el suyo. Esto es un tiempo donde tu corazón se debe ensanchar para la gloria de Dios. Debe ensancharse para recibirlo de Dios. Un corazón cerrado es un corazón que ve el hoy, que es reactivo, que toma malas decisiones. Es un corazón que se frustra con facilidad, que pierde la esperanza con facilidad. Es un corazón que le falta fe porque no tiene visión de esperanza, porque no tiene visión de victoria. Léelo en tu versión, 2 de Corintios 6, del 11 al 13. Por tanto les pido, decía Pablo, como un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y abran su corazón, extiende tu tienda, extiende tus estacas, dice el Señor en Isaías, extiéndelas, agrándate. Viene algo grande para Venezuela, pero independientemente de lo que vea en lo natural, viene algo grande para tu vida, para mi vida. Bendito sea por siempre el nombre del Señor. En Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Está Abraham en un momento difícil, porque decide en ese momento separarse de Lot, de su sobrino, separarse de Lot. ¿Ok? Y Dios, ¿qué le dice? Abraham, no veas lo inmediato. Abraham, vea más allá. Capítulo 14, Génesis 13, 14. Después que Lot se apartó de Abraham, ¿qué escogió Lot? Lo que vio en el momento. Fue reactivo. Fue lo que vio, bueno, esto es bueno ahora, esto me conviene, listo. Acuérdate de esto, no seas Lot. No veas esto es bueno, esto me conviene hoy, lo voy a tomar. No. Ve la visión de Dios. No. Y escuche, no estoy criticando a los que se fueron. Creo que genuinamente muchos se han ido porque Dios les ha dicho váyanse. Creo que mucho es genuino. Pero no tomes esa primera decisión reactivamente. Que tengas la seguridad de que Dios te está llamando a otra nación, a otro país, a hacer otra vida. Pero si no, si estás acá conmigo y que has decidido que la vida de Venezuela es para nosotros ahora vital, entonces después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dice a Abraham: levanta ahora tus ojos, y siempre la palabra levanta, sube. Levanta ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás ahora. Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Es decir, toma una posición espiritual. Mira dónde estás ahora. Señor, pero si miro para acá tengo problemas. ¡Ey! Hay tormentas. ¡Ey! Tengo situaciones difíciles. La economía está mala. Esto parece que no va a mejorar. Y Dios te dice, no. Mira al norte, al sur, al este y al oeste.
Mira, mira, levanta tus ojos, levántalos. Toda la tierra que ves, yo te la daré a tu descendencia para siempre. Promesa de Dios. Esta tierra, tierra bendita, es de Dios. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, y allí le da. Entonces, en un momento difícil, levanta los ojos. Hermano, hemos sido instruidos por Dios. Hemos sido instruidos por Dios. Dios nos ha dado, esto es maravilloso lo que está pasando. Yo espero de verdad que lo que yo he tratado de hablar hoy pueda hacerse vida en tu vida y en la mía. Y lo pido a Dios de todo corazón. Porque pienso que ha pasado, que el 24 de octubre fue un breakpoint. Dios rompió algo, Dios abrió una brecha. Fue un tiempo de brecha. Dios abrió una brecha, pero nos abrió para que entrásemos a ganar. Si lo vemos como un punto, esto pasó y no pasa más nada, será una pérdida para el reino. Pero si lo vemos como una brecha que Dios ha abierto, si agarramos y en medio de las circunstancias que vivimos, bendito sea el nombre del Señor, levantamos los ojos y tenemos visión espiritual y vemos con esperanza el futuro, Dios va a hacer algo grande, no con la nación, eso lo sabemos, pero con tu vida y con mi vida. Y no importa las tormentas, los huracanes que vengan, tú y yo las vamos a atravesar, porque Dios te va a equipar, Dios te va a ungir. Y acuérdate lo que es la unción, es prepararte para lo que viene, es prepararte para tu propósito, es prepararte para tu ministerio. Bendito sea su nombre. Quiero hablarles, si tú estás escuchándome y nunca has tenido una relación con Cristo, si quizás has visto las redes y has visto todo esto que ha pasado y de repente no entiendes todo lo que está sucediendo, quiero rogarte. Y quiero que todos ustedes que están allí en las redes, por favor, acompáñenme en esta oración. Acompáñenme a repetir esta oración de fe, de creer, de esperanza. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario. Yo acepto ese sacrificio. Creo que tú eres Dios y creo que eres mi Salvador. Enséñame, oh Cristo, a levantar un altar, a arrepentirme de todos mis pecados, aún aquellos que me son ocultos. Llévame hacia adelante en victoria. Espíritu Santo, crea una brecha a mi alrededor y apártame de aquello que yo debo apartarme. Jesús sea el centro de toda área en mi vida. Y te doy gracias, te recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Si has hecho esta oración, házmelo saber, por favor. Y ahora, pido por todos nosotros. Hemos orado hoy, hemos pedido a Dios, hemos rogado. Pero pido a Dios que levantemos este altar. Pero que levantemos un altar que permanezca. Y que cada día derramemos libación de aceite. Que cada día el Espíritu Santo nos dé visión de todo lo que viene. Pero nos dé visión de fortaleza, de denuedo, para seguir adelante. Sea el nombre de Dios bendito por siempre. Un altar que permanezca y una visión que nos haga ver más allá en todo el panorama profético que va a desarrollarse en Venezuela y en el mundo. Lo pido por ti, lo pido por mí. Lo pedimos por todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, gracias por estar presente con nosotros, gracias por todos tus comentarios. Por favor, comparte este video, compártelo, es un video muy, muy importante,
por favor compártelo, hazlo rodar por las redes. Y recibe esta palabra profética para tu vida. Que más nunca dejemos aparte este altar, que se derrumbe, que se enferme, sino que esté siempre restaurado. Vendrán momentos difíciles, pero ahí estará el altar. Hazme saber de ti y comparte esto. Que Dios te bendiga. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibe nuestra bendición pastoral de favor y de gracia sobre tu vida. De parte mía, de parte de la pastora Sisi y de mi hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Sean bendecidos en este día. Hasta luego, hasta la próxima. Y recuerda, un altar levantado y con fuego de Dios. Dios te bendiga.